Buenos días, esta presentación es para la Universidad de Ingeniería Educativa, Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, en la maestría en nutrición deportiva para la materia de sistema neuroendocrino y neuromuscular con el catedrático doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Mi nombre es Daniel Alejandro Martínez Lechuga y esta presentación se realiza desde la ciudad de Toluca, Estado de México, el día 10 de diciembre de 2023. Durante las últimas 3 décadas ha habido un aumento en el número de mujeres que realizan ejercicio, desde la simple actividad física hasta el deporte de élite, y esto puede ser atribuible al creciente desarrollo y la inversión en el deporte profesional femenino. En concreto, el porcentaje de mujeres que compiten en los Juegos Olímpicos ha pasado del 26% en Seúl en 1988 al 45% en Río de Janeiro en 2016. Además, Tokio 2021 se convirtieron en los juegos más equilibrados en cuanto a género de toda la historia, con igual número de medallas disponibles para hombres y mujeres, prediciendo que la participación de las mujeres en los próximos Juegos Olímpicos aumentará hasta en un 49%. Sabemos que una de las diferencias fisiológicas entre ambos sexos es el ciclo menstrual, y es uno de los principales aspectos que influyen en la práctica deportiva de las mujeres. La influencia del ciclo menstrual en el sistema neuroendocrino y su relación con el rendimiento físico ha traído un interés creciente por parte de atletas, entrenadores, médicos e investigadores, y representa una línea de investigación en desarrollo constante. El ciclo menstrual es un periodo fisiológico desde el día del sangrado, es decir, el día cero, hasta el día anterior al siguiente sangrado, más o menos 28 días, y esto va a variar en cada mujer. Durante este periodo se producen ondulaciones fisiológicas de las cuatro hormonas principales que son estrógeno, progesterona, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. El ciclo menstrual se suele dividir en dos fases, la folicular y la lútea, o en tres, añadiendo entre ambas la fase ovulatoria, aunque hay estudios que lo dividen en hasta 7 fases. Sin embargo, la clasificación del ciclo menstrual utilizando solo dos fases no distingue suficientemente los múltiples medios hormonales que ocurren dentro de estas dos fases. Por lo tanto, el ciclo menstrual suele expresarse en investigaciones que utilizan subfases como folicular temprana, la folicular tardía, ovulatoria, lútea, premenstrual y bueno, la duración del ciclo menstrual a lo largo de la vida va desde la pubertad hasta la menopausia, interrumpiéndose únicamente por el embarazo, la lactancia o algunas patologías. Es importante tener en cuenta que su regularidad es sensible a factores como el estrés, los problemas emocionales, las intervenciones quirúrgicas y las enfermedades. Esto de recuerdo a una investigación de Sanin y colaboradores en 2011. La fase folicular temprana comienza con la menstruación, es decir, la fase del sangrado, que suele tardar de 4 a 6 días en completarse. En esta fase, las concentraciones de hormonas sexuales femeninas son relativamente bajas y estables. La fase folicular tardía dura hasta la ovulación y la concentración máxima de estrógeno coincide con niveles bajos de progesterona. Antes de la ovulación se produce una disminución de la concentración de estrógenos con el fin de favorecer la ovulación, es decir, el aumento de la hormona luteinizante para favorecer la fecundación. Finalmente, la fase lútea comienza unas horas después de que el ovocito haya sido expulsado del folículo maduro. El cuerpo lúteo secreta progesterona alcanzando su pico más alto y una menor cantidad de estrógeno. Bajo la influencia de ambas hormonas, pero especialmente de la progesterona, el endometrio inicia su fase secretora, que es indispensable para preparar al útero para la implantación en caso de que el ovocito sea fecundado. Si no hay implantación, el cuerpo lúteo degenera en unos días a medida que disminuyen las concentraciones hormonales. Esto lleva a desencadenar una nueva menstruación em, a medida que el endometrio desaparece, se desprende del útero.
Por lo tanto, durante estas fases hay dos hormonas principales que varían en concentración a lo largo del ciclo menstrual, como ya lo vimos. Primero es el estrógeno, una hormona con una supuesta función anabólica, es decir, para efectos prácticos en esta investigación, que promueve el crecimiento muscular, mientras que la progesterona se ha relacionado con vías catabólicas. La influencia de estas hormonas y las fases del ciclo menstrual sobre la capacidad de generar fuerza no está del todo clara, existiendo varios estudios que muestran resultados contradictorios entre sí. Algunos estudios mostraron una mayor producción de fuerza durante la fase folicular que durante la fase lútea, mientras que otros estudios informaron una mayor fuerza durante la fase lútea. Mientras que la mayoría de los estudios no pudieron encontrar ninguna alteración en la fuerza muscular durante el ciclo menstrual. Por lo tanto, está claro que no se ha llegado a un consenso sobre los efectos del ciclo menstrual en el rendimiento del ejercicio. Hasta la fecha no hay resultados concluyentes sobre estos efectos en dicha capacidad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la literatura científica existente sobre la relación entre las fluctuaciones hormonales y la capacidad de producción de fuerza, y establecer qué fase del ciclo menstrual es la más adecuada para aplicar mayor carga en dichos entrenamientos. La búsqueda de estudios se realizó en la base de datos de PubMed. Las palabras claves utilizadas para la búsqueda fueron ciclo menstrual, fuerza, hormonas sexuales, rendimiento, fases menstruales y deporte. Los criterios de inclusión y exclusión en este trabajo se incluyeron estudios relacionados con la producción de fuerza en la mujer y se excluyeron aquellas que se centraban únicamente en hombres. En este trabajo se incluyeron estudios relacionados, como lo mencionaba, con la fuerza en la mujer, se excluyeron aquellas que se concentraban únicamente en hombres, se incluyeron estudios con mujeres en ciclo menstrual, por lo que se excluyeron aquellos que involucraban mujeres preadolescentes menopáusicas, premenopáusicas o posmenopáusicas. Y bueno, y por último, se incluyeron estudios con mujeres con un ciclo menstrual natural, por lo que se excluyeron personas que utilizaban algún tratamiento anticonceptivo, específicamente anticonceptivos hormonales. Y bueno, para el trabajo se recopilaron estudios experimentales en inglés y en español desde el año 1996 hasta la fecha de la realización de este artículo. Se publicó recientemente este año, en 2023. Em, y bueno, como se había mencionado anteriormente, los resultados obtenidos en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la producción de fuerza son muy contradictorios y parece que no está del todo definida la fase del ciclo menstrual en la que la producción de fuerza pues sea mayor. Tras un estudio realizado con deportistas, han demostrado mejores valores de fuerza durante la fase lútea, lo que choca con los resultados de un estudio con estudiantes no entrenadas donde se han obtenido mejores valores de fuerza en la fase folicular. Esto, pues bueno, genera muchas dudas, ya que la hormona predominante en cada uno de estos ciclos, como ya lo vimos, es diferente, pero hay que tener en cuenta que las fases evaluadas son pocas y espaciadas, y este aspecto puede influir en los resultados. Además, puede que la preparación física de las participantes influya en los resultados, ya que hablamos de deportistas y estudiantes. Recordemos que pues, la fisiología, incluso entre cada una de ellas, aunque sean del mismo sexo, puede variar. Por otro lado, dos autores, Sarwar y colaboradores en el 96 y Weidauer y colaboradores en el 2020, quienes en sus estudios coinciden en que los mejores valores de fuerza se dan en la fase de ovulación,
donde la hormona predominante es la hormona luteinizante. Pero si observamos el método de evaluación de esta fase es diferente entre sí y puede ser que el método utilizado por Sarwar y colaboradores no sea del todo efectivo, ya que predice la fase de ovulación 14 días antes de la menstruación, sin ningún tipo de prueba que pueda confirmar la fase. Por otro lado, Weidauer y colaboradores, para confirmar la fase de ovulación, ha pedido a las participantes que se realicen un test de ovulación casero todos los días desde el séptimo día hasta que sea positivo. Un método pues mucho más eficiente que permite confirmar y realizar pruebas entre fases. Finalmente, Janse de Jong y colaboradores en el 2001, en su estudio no encontraron diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual, aunque dejaron algunas fases por evaluar, como la ovulatoria, y observando los resultados de los anteriores estudios, pudo haber encontrado alguna diferencia. Por lo tanto, existen muchas diferencias entre estos estudios, ya que el nivel de entrenamiento de los participantes es muy diverso, así como el método de evaluación de las fases y el número de fases evaluadas, todo lo cual hace que los resultados sean confusos y no del todo confiables. Sin embargo, sí que existe una coincidencia entre los tres estudios ya mencionados, el de Janse de Jong en 2001, el de Kuehne en 2021 y Miyazaki y Maeda en 2022. En todos estos se han registrado que no existen cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Estos datos concuerdan con los obtenidos por Aras y colaboradores en 2019, quienes tampoco encontraron diferencias en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Las fases evaluadas me parece que son poco espaciadas. Janse de Jong, al parecer, a mi parecer, utilizaron un método adecuado para evaluar las fases, ya que miden estrógenos, progesterona, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante a través de muestras de sangre, pudiendo así confirmar que se encuentran efectivamente en ese ciclo y no únicamente por el conteo de días teórico. Por otro lado, Kuen y colaboradores en 2021 y Miyazaki y Maeda en 2022 sí evaluaron la fase de ovulación, aunque el método para determinar las fases puede no ser muy efectivo, ya que pues, los primeros utilizan una aplicación y kits de ovulación, teniendo pues, estas participantes una gran responsabilidad a la hora de registrar las fases. Y el segundo establece las fases en función de la menstruación, algo que, como ya se ha mencionado, pues puede ser muy poco preciso y fiable. Dos estudios han evaluado la fuerza de las extremidades inferiores. Romero Moraleda y colaboradores en 2019 han realizado un estudio de media sentadilla con diferentes porcentajes al 1RM, observando únicamente diferencias con porcentajes del 60 y 80%. En los mejores valores se obtuvieron en la fase folicular temprana y tardía, respectivamente. El anterior estudio pues coincide con la fase folicular tardía, perdón, que es la fase con el pico de estrógeno más alto, apoyando así la hipótesis planteada por Smith en 1999. Este estudio sugiere que se pueden observar valores de fuerza más altos porque el estrógeno pues, es más alto en la fase folicular tardía. Además, para determinar las fases del ciclo, se han utilizado tres tipos de mediciones recomendadas por Vermaichi y colaboradores, Tenan y colaboradores, que permiten controlar y determinar las fases de forma eficaz. Eh, Resultados que tienen una ligera coincidencia con Sharfawi y El Kalaini en 2021, que ha realizado prensa de piernas al 1RM y que ha evaluado una gran cantidad de número de fases que les
han permitido conseguir resultados más precisos. Aunque han utilizado un método no muy válido, ya que se basa en el método clásico ya mencionado del conteo de días del ciclo menstrual y no realiza ningún tipo de prueba para validar y determinar la fase del ciclo. Los resultados no mostraron grandes diferencias entre cada fase, pero los mejores valores se registraron nuevamente en la fase folicular tardía. Y bueno, recapitulando un poco y haciendo un ligero análisis de esta bibliografía, lo poco que nos deja ver es que en la fase folicular, especialmente en la tardía, entre fase tardía y ovulación, que es cuando los niveles de estrógeno se encuentran más altos, es cuando podríamos probar aumentar las cargas en el entrenamiento de fuerza en las mujeres. La parte restante de la fase lútea se puede entrenar de forma habitual y es posible y solo de forma teórica, poniéndolo entrecomillado, de forma teórica, que durante los primeros días, que es el sangrado, el rendimiento no sea del todo óptimo. Muchas gracias.